Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas en el canal WSS, el mensajero de la paz, y también los que están a través de internet en diferentes naciones. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y les bendiga grandemente, les llene del entendimiento, del conocimiento de todo su programa. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos una escritura en Génesis capítulo 48, Génesis capítulo 48, versos 3 en adelante, cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y asió la mano de su padre, y le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos el verso 16 para nuestro tema, donde dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El ángel que liberta a Israel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Israel fue llamado Jacob, nombre que tiene que ver con lo que él hizo con su hermano, que se agarró del talón de su hermano. Ahora también lo interpretan como suplantador, porque suplantó a su hermano. Ahora él
con ese nombre Jacob tuvo una etapa de muchos sufrimientos, de muchas pruebas, pero con todo y eso, Dios estaba con él. Y Dios dijo en una ocasión: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aún estando ellos en el vientre de su madre, Jacob estuvo luchando allí porque él luchaba por la bendición de la primogenitura. Y esta lucha la trajo desde el vientre de su madre. Veamos aquí un pasaje donde nos habla de la ocasión en que Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre. Y lo que Dios le dijo a Isaac y su esposa. Vamos a ver bien este pasaje, porque de acuerdo a lo que está aquí escrito, será la vida de Jacob y de su descendencia. Vamos. Recuerden que Sara era estéril y después la esposa de Isaac también era estéril. Y después la esposa de Jacob también era estéril. O sea que todo eso obraba para bien en cierto sentido, y es que ellos oraban a Dios y Dios les concedía tener hijos. Por lo tanto, el milagro de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un milagro, porque no podían tener hijos y por consiguiente no iban a tener descendencia. Y ahora veamos aquí en el capítulo 25 del Génesis, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora vean cómo en estos 2 hijos que Isaac, por vez de Rebeca, tendría, estaban representadas 2 naciones. En Jacob, representado el pueblo hebreo, o sea, Israel, la descendencia de Jacob, y ese pueblo como nación tendría la bendición de la primogenitura. El mismo ángel que bendijo a Jacob y le cambió el nombre por
por Israel, estaría siempre cuidando de su descendencia, la descendencia de Israel, y así como lo acompañó también cuando fue hacia los gentiles, o sea que se fue a la casa de su tío en tierra gentil. Vean aquí, esto fue cuando tuvo el sueño de la escalera. Dice capítulo 28, verso 10 en adelante, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa es una promesa divina, un pacto divino con Abraham, Isaac, Jacob y la descendencia de Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y aún Jacob, viajando a tierra de los gentiles, viajando fuera de la tierra prometida, Dios acompañaría a Jacob. Y dice: y yo no te dejaré hasta que no cumpla lo que te he dicho, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa misma bendición tiene Israel, tiene el nombre de Israel. Él fue libertado de la esclavitud en Egipto. Vean, salió de la tierra prometida José, luego salió Jacob con sus otros hijos más adelante, vivieron en tierra gentil. Dios los acompañó allá, pero llegó un tiempo en que vinieron a ser esclavos, y Dios, luego de 430 años, envió a Moisés y le dice a Moisés que él ha recordado su pacto. Vean aquí en el capítulo 3 del Éxodo y también en el capítulo 15 del Génesis, Dios había prometido a Abraham con relación a su descendencia. Capítulo 15, versos 13 en adelante, 12 en adelante del Génesis dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, entre los gentiles, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, hasta el tiempo, señala aquí, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza,
y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Y ahora es un pacto divino hecho por Dios con Abraham, que todo aquel territorio Dios lo daría a la descendencia de Abraham. Luego que transcurren los 400 años de esclavitud en Egipto, más los 30 años anteriores, encontramos que el pueblo clama a Dios por la situación de esclavitud en que se encontraban bajo el imperio egipcio. Y escuchen aquí la aparición del ángel, que es el mismo ángel que liberta a Israel. Ahora él había prometido que la descendencia de Abraham sería esclava, estaría viviendo en una tierra extraña, ajena, pero a los 400 años Dios los libertaría. Apareció, capítulo 3 del Éxodo, apareció Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió
a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. Eres tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por lo tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aquí podemos ver esta aparición que le hace el ángel que había guiado a Jacob o Israel, y que lo había libertado en todos los momentos que Jacob necesitó esa liberación. Ahora encontramos que a la descendencia de Jacob Dios le ha hecho una promesa, porque en Jacob estaba representado todo el pueblo que más adelante sería llamado Israel, o pueblo de Jacob, o el pueblo de los hebreos. Y ahora el mismo ángel que había acompañado a Abraham, y que había acompañado a Isaac, y que había acompañado a Jacob, acompañaría a la descendencia de Jacob. Y por consiguiente, por esa línea de la descendencia de Abraham a través de Isaac, vendría la bendición para todas las naciones. Y de Isaac pasaría esa bendición a Jacob, que vino a ser Israel. Este ángel que liberta a Israel de todo mal, le apareció no solamente cuando él iba saliendo de la tierra prometida para ir a la tierra donde vivía su tío y sus primos, a Padán Aram. Eso es para Siria. Y le apareció en el lugar que él le puso por nombre Betel. Él tuvo ese sueño en ese lugar y vio una escalera muy alta, y ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Y en la parte alta estaba Dios. De esa escalera, de ese sueño, es que Jesús habla, hace referencia a eso que fue visto por Jacob, cuando en San Juan capítulo 1 le habla a Natanael. Vean aquí, en el capítulo 1, verso 47 en adelante, dice, 46 en adelante del capítulo 1 de San Juan, cuando
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado al Mesías, hemos hallado aquel del cual habló Moisés. Vamos a ver este pasaje muy importante, versos 41 en adelante. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea que estas eran personas que creían las profecías bíblicas y estaban esperando al Mesías, al Rey de Israel, y lo reconocieron. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de aquí, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y ahora Jesús está señalando que de ese tiempo en adelante el cielo va a estar abierto y los ángeles de Dios van a estar subiendo y bajando. Esta escalera que vio Jacob allá es esto mismo de lo cual está hablando Cristo acá. Esa escalera tipifica la iglesia del Señor Jesucristo, y desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y luego su resurrección y luego el día de Pentecostés, de ahí en adelante el cielo estaría abierto, pues Cristo ascendiendo al cielo con los santos del Antiguo Testamento cumple esta escritura del Salmo 24, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cristo subiendo
con todos los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado, y Cristo habiendo resucitado, sube al cielo, y todos los que van con Él claman, piden, dicen: alzaos, oh puertas eternas, o sea, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Iba a entrar a la nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial. Iba a entrar para entrar a su templo celestial, y allí, como sumo sacerdote, interceder por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y se abrieron las puertas del cielo, y entró Él y los que habían resucitado también. Eso corresponde a la primera venida del Señor. Y eso fue el rapto de Jesús y de los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado con Cristo. Luego sigue diciendo este salmo, sigue el verso 9 al 10: alzad, oh puertas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Acá dice Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y luego acá en este otro pasaje que leímos dice Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Esto corresponde a su segunda venida, cuando Él suba para la cena de la boda del Cordero con todos los escogidos de la iglesia, de su iglesia, los muertos que van a resucitar en cuerpos glorificados, y los vivos que estén en ese tiempo, que serán transformados porque son creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, y no van a quedar aquí en la tierra para pasar por la gran tribulación, porque ellos tienen una invitación, la cual ellos aceptaron, para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando escucharon la invitación para ir a la cena de la boda del Cordero, y cuando la recibieron, escucharon esa invitación cuando escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, y cuando aceptaron a Cristo como Salvador, aceptaron la invitación para ir al cielo con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Yo fui invitado y acepté la invitación, y voy a estar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Ahora vean, estos creyentes en Cristo son los seres celestiales que estarían subiendo, porque para ir al cielo hay que entrar, hay que subir por esa escalera, cada uno en el escalón o etapa que le corresponde. Y en la parte alta estaba Dios. Y ahora, siendo que esta escalera que vio Jacob es la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que todas las personas que entrarán en el reino de Dios entrarán subiendo por esa escalera. Cada persona correspondiente a cada etapa tiene que subir al escalón que le corresponde. Y luego que transcurren esas diferentes etapas, en la parte más alta de la escalera vamos a encontrar a Dios manifestado, revelado, como lo vio Jacob. Y luego, cuando despertó Jacob, vean, aún en el mismo sueño, Dios le dice a Jacob, vamos a verlo aquí, y aquí
capítulo 28, verso 13 en adelante dice, vamos a ver, del 12, para que tenga el cuadro claro, dice, soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Quién lo traería de nuevo? Dios. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahora, el lugar donde Jacob estaba y donde vio la escalera en sueño, dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y le puso por nombre al lugar que se llamaba Luz, le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Y siendo que esta escalera representa la iglesia del Señor Jesucristo, entonces, al ver que Dios estaba en la parte alta de esa escalera, vean, y esa escalera representa a la iglesia en sus diferentes etapas. Israel, Jacob, no ha sabido que Dios ha estado en su iglesia, ha estado en esta escalera que es la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente en el territorio, y por eso le llamó Betel, casa de Dios, y ahora descubre que esa es la casa de Dios. Israel perdió la casa de Dios que tenía en Jerusalén, y ahora por todos esos milenios Dios se le desapareció la presencia de Dios que estaba en Jerusalén, luego se fue de allá, y eso es algo muy triste, como cuando se va la presencia de Dios del alma, del corazón de una persona, y no ha sabido Israel dónde está Dios, como Jacob no sabía dónde estaba Dios, pero cuando se le revela allí en el lugar en que se llamaba Luz, luego Jacob dice, cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. O sea, que para subir al cielo se sube por ese lugar y por esa escalera, porque vio ángeles de Dios subiendo y bajando. Estos ángeles de Dios que suben y bajan, suben por esa escalera al reino de Dios, y luego para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, bajarán por esa misma escalera, bajarán con Cristo. La iglesia, los miembros de la iglesia bajarán con Cristo para el establecimiento del reino milenial. Y ahora Jacob descubre cuál es la casa de Dios. Israel algún día va a descubrir cuál es la casa de Dios, el templo de Dios, compuesto ya no con piedras literales, sino con piedras vivas, seres humanos
nacidos de nuevo, creyentes en Cristo. Ese es el nuevo templo, ese es el templo humano de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, así como Jesús dijo en una ocasión: destruyan este templo, señalando al templo, estando frente al templo, dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ellos pensaron que era el templo de piedras, pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, que es el templo humano donde Dios estaba morando en toda su plenitud. Y ahora el mismo Dios que moró en Jesús ha estado morando en el cuerpo mixto de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, la iglesia del Señor Jesucristo no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. San Pablo decía: ustedes no saben que ustedes son templo de Dios. Y ahora hemos visto cuál es el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es celestial. Pero los cuerpos físicos de esas personas son terrenales, en lo que les llega el cuerpo celestial, el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Él prometió glorificar la casa de su gloria, la casa de su morada, y glorificó el primer cuerpo, casa de Dios, templo de Dios, Jesús, y glorificará a cada creyente en Cristo nacido de nuevo, porque como individuo es un templo de Dios y como parte de la iglesia pertenece a un templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo, y Dios va a glorificar a la iglesia y a cada miembro de su iglesia. Y entonces, al resucitar en cuerpos glorificados a cada creyente en Cristo nacido de nuevo, que murió físicamente, y transformar a los vivos creyentes en Cristo nacidos de nuevo, todos estarán glorificados, y por lo tanto el templo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo será una iglesia como glorificada, porque tendrá personas glorificadas, eternas, inmortales, incorruptibles, como nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente será un templo, una casa eterna, porque tendrán cuerpos eternos. Ese es el templo más importante que Dios tendrá en este planeta Tierra. Y todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón estará materializado, hecho una realidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, recordando que todo lo que estaba allá, que fue rociado con sangre, el tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo, en los cuales están representados todos los escogidos de Dios, la iglesia con todos sus miembros, que serían rociados con la sangre de Jesucristo, del Mesías príncipe, en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y ahora, eso significa que en aquellas cosas que estaban en el templo y también en el orden sacerdotal, están representados los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Miren, en el orden sacerdotal, el sumo sacerdote es Jesucristo. Los demás sacerdotes son los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Ese es el orden sacerdotal del cielo, que fue tipificado en el orden sacerdotal terrenal de Aarón. Y ahora, no importa que en Israel no haya un templo, allí en el lugar donde fue construido
templo por Salomón, y en donde fue restaurado unas cuantas veces después de su destrucción. No importa que no haya un templo físico, hay un templo espiritual que es más importante, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es casa de Dios y puerta del cielo. Por ahí suben para entrar al cielo, para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios, todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. No necesita una visa, porque usted está entrando para su casa, pero tiene que ser redimido con la sangre de Cristo. Y ahora, todas esas personas que forman la iglesia del Señor Jesucristo están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esas son las ovejas que el Padre le dio a Jesucristo para que las busque y les dé vida eterna. Y ahora descubrimos que todos los creyentes en Cristo son esas ovejas del Padre dadas a Cristo para que Cristo les dé vida eterna. Esas son las personas de las cuales Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco como el Padre me conoce, y yo les doy vida eterna. ¿Quién le puede dar vida eterna a usted? Jesucristo. No hay otra persona que le pueda dar vida eterna. No hay otra persona que lo pueda restaurar a usted al reino de Dios. No hay otra persona que le asegure a usted su futuro eterno. Por esa causa todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos al ángel que liberta de todo mal a Israel. A Israel, Jacob, el hombre, y a Israel, la descendencia de Israel, que es el pueblo hebreo, que es Israel, compuesto por las dos tribus del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las 10 tribus del norte, que forman el reino del norte. Y aunque fueron esparcidas por el mundo, y las 10 tribus desterradas, la promesa es que para este tiempo final Dios las va a restaurar. Y eso será salvación, redención para Israel. Esa es la redención para Israel. Serán restauradas a la tierra prometida, porque la redención nos habla de volver al lugar de origen. Y volverán las tribus bajo el ministerio del ángel que sube de donde sale el sol, que clama a los 4 ángeles que tienen el poder para hacer daño a la tierra y al mar, y que detienen y que están deteniendo los vientos, o sea, las guerras. Clama ese ángel para que no sople viento, o sea, guerras, sobre el mar, sobre la tierra y sobre los árboles, hasta, quiere decir, luego de cierto momento, sí podrán traer esa guerra, que será la tercera guerra mundial, y que será atómica, y que se cumplirá en el tiempo llamado el día de Jehová grande y terrible, el día ardiente como un horno, en donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, conforme a Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6. Pero antes de eso, ese ángel clama en el capítulo 7 del Apocalipsis para que no haya guerra. Por lo tanto, si habla para que no haya guerra, es porque se está en tiempo de guerra. Y dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, o sea, a los descendientes de
Israel, a los de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y son 12,000 de cada tribu, y por el todo son 144,000. Aparecer en la tierra un hombre que tendrá que ver con la detención de ese peligro de guerra, y será detenida la guerra, será detenido ese peligro de guerra por un cierto tiempo, en lo que son llamados y juntados 144,000 escogidos de Israel y de Judá. Será conocido ese ángel porque estará ligado su mensaje a Israel y a la paz. Y ese será Elías, conforme a lo que están esperando y conforme a lo que ha sido prometido en Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, donde dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, o sea, de Jehová, grande y terrible. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Para qué enviaré a Elías? He aquí yo os envío el profeta Elías, el cual convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, antes que venga el día del Señor, o sea, de Jehová, grande y terrible. Antes que venga el tiempo de la gran tribulación, tiene que estar en la tierra un hombre en el cual esté el Espíritu de Dios operando el ministerio de Elías y llamando y juntando 144,000 hebreos. Vean aquí, en este libro judío, o de los judíos, de la religión judía, titulado La religión de Israel, dice en la página 73: cuando venga o cuando llegue el tiempo de la fe israelita, cuando llegue el tiempo de la fe israelita, Dios enviará a su profeta Elías, que unirá el corazón de los padres al de los hijos y el corazón de los hijos al de los padres. ¿Qué va a hacer? Va a unir el corazón en este tiempo final de el corazón de los cristianos, del cristianismo, con el corazón del judaísmo. Va a producir el ministerio de Elías esa unión en amor divino de cristianos y judíos bajo la revelación divina del único y verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y va a restaurar la fe. Y ahí lo vamos a dejar, no queremos explicar mucho. Van a ver una relación entre cristianismo, cristianos y judíos, y van a estar viendo por consiguiente una labor que el Espíritu de Dios va a estar llevando a cabo. Y el corazón de los hijos al de los padres, y proclamará así la paz universal imperecedera. Vean, otra de las características será que estará proclamando la paz
imperecedera. Y él conocerá el misterio de la paz imperecedera, que es bajo el nuevo pacto divino. Ese es el verdadero precursor del Mesías judío, el ángel de la unión y de la concordia en el mundo. A ese hombre es que está esperando Israel. A ese hombre que están esperando los judíos, y lo están esperando en todos los tiempos. Y para este tiempo lo están esperando. Siempre en la Pascua, para la noche de la Pascua, colocan una copa de vino a la mesa y una silla para el profeta Elías, para que cuando llegue se siente a la mesa con las demás personas que estarán ahí y tenga también su copa de vino. Por muchos siglos o milenios lo han estado haciendo, han estado perseverando, y en algún momento, en algún país, se sentará alguien en esa silla que le tendrán y tomará esa copa de vino. Todos los países en donde celebran la Pascua y tienen en la mesa la copa de vino para Elías y la silla, de seguro desean que sea en el país donde se encuentran. Sí, o si solamente es en Jerusalén, pues allá se cumplirá para la fiesta de la Pascua. Miren aquí otra cosa interesante. Ustedes saben que en la fiesta de la Pascua pues se explica lo que es la fiesta de la Pascua para que las personas sepan por qué están realizando esa fiesta de la Pascua. Se da a conocer la historia donde está basada la fiesta de la Pascua. Aquí en este libro Introducción al Judaísmo Reformista dice: se deja una copa de vino para el profeta Eliú, o sea Elías, que anunciará el Pesar, o sea la Pascua, que anunciará el Pesar para toda la humanidad con la llegada del Mesías. Ahora aquí, vean, dan más detalles con relación al mensaje que estará proclamando Elías en su venida. En este otro libro decía que anunciará la paz imperecedera. Acá en este dice que anunciará la Pascua. Y también dice o para la venida del Mesías. Dice que anunciará el pesar para toda la humanidad con la llegada del Mesías. Ese será para los judíos el precursor del Mesías, y lo están esperando. Y yo veo que están tan deseosos de que llegue, y más cuando hay problemas. Es que siempre Israel ha buscado a Dios. Eso está en la Escritura. Dice que cuando estaban bien no buscaban a Dios, se apartaban de Dios. Cuando Dios los hería y estaban en apuros, les pasaba como a muchas personas que entonces claman a Dios. Pues así dice Dios que ha sido con
Israel. En estos días estaban en apuro, a tal grado que pedían respaldo y pedían que Dios les ayudara. Así es la naturaleza del ser humano. Cuando se ve en apuro, es que busca a Dios. Ahora, este ángel que liberta a Israel, que libertó a Israel, a Jacob, es el mismo ángel de Israel como nación. Es el mismo ángel que ha dicho que va a restaurar a Israel y por consiguiente va a restaurar el reino a Israel, el reino de David, que es el reino terrenal de Dios, con el trono terrenal de Dios, que es el trono de David, al cual el Mesías príncipe es heredero. Israel, en este siglo XXI de la era común o cristiana, o es restaurado al reino de David o dejará de existir. Y no es cosa de juego, pues sus enemigos están decididos a borrarlo del mapa. Lo que evitará que Israel sea borrado del mapa será la venida de Elías y del Mesías y la restauración del reino de David. Con eso quedará resuelto todo el problema de Israel y de todo el Medio Oriente. Esa es la única solución que realmente resolverá el problema del Medio Oriente. Y es una promesa divina. Pero mientras llega ese momento, buscamos la paz temporal, porque aunque sea temporal, es buena. Todos deseamos la paz y proclamamos que amamos la paz y trabajamos por la paz temporal y trabajamos por la paz imperecedera, la paz permanente que será en el reino de David, siendo restaurada. Esa es la única esperanza para todas las naciones. Y Dios será la esperanza de su pueblo. El ángel del pacto. El ángel del pacto es el cuerpo angelical de Dios, en el cual Dios siempre ha habitado y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Ese ángel que le apareció a Jacob y con el cual Jacob luchó, se agarró de él y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel, lo cual luego en Jacob como nación se cumplirá cuando se encuentre de nuevo Israel con ese ángel, el cual lo libertó de la esclavitud en Egipto y el cual estuvo manifestado en y a través del profeta Moisés y fue el que hizo todas las señales y realizó la liberación. Ese ángel que apareció a diferentes personas del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento es Cristo en su cuerpo angelical, en el cual ha estado Dios siempre y a través del cual Dios creó todas las cosas. Y es primero que todas las cosas, es antes de la creación. Y ahora
Ese es el ángel prometido en Malaquías capítulo 3 para venir. Dice Malaquías capítulo 3 verso 1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Un mensajero preparándole el camino al que está hablando aquí. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Ese mensajero fue Juan el Bautista, que vino preparándole el camino al Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, o sea, Dios. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios. Viene el Señor y viene el ángel del Señor. Son dos personas. Uno, el Señor, Dios, el Padre. El ángel, el cuerpo angelical de Dios, que es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. ¿Cómo era él? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Era Cristo y su cuerpo angelical. Pero ahora está prometido que él enviará su mensajero, que le preparará el camino, y luego aparecerá él. Y vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora vendría una a su templo humano, que es el cuerpo físico de Jesús como templo humano. Y vendría al templo físico donde él estuvo allí predicando, Jesús, o Dios en Jesús hablando, allí también en el templo humano, en el templo físico de piedra, aquel templo que había construido el rey Herodes. Pero sobre todo, el templo humano es el más importante, al cual vino el Señor y el ángel del Señor. Vino Dios con su cuerpo angelical a su templo humano, su templo de carne, y habitó en ese cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso Jesús decía: yo no hago nada de mí mismo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso está en San Juan capítulo 14 y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Y ahora, para este tiempo final, para la segunda venida de Cristo, tenemos la promesa que Dios enviará nuevamente a Elías, o sea, a otro hombre en el cual estará el Espíritu de Dios manifestado, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y bajo ese ministerio serán llamados y juntados los últimos escogidos que completarán la iglesia del Señor Jesucristo, y luego los escogidos del pueblo hebreo, los escogidos de las 10 tribus del norte y de las 2 tribus del sur del pueblo judío, los cuales son 144,000 judíos o hebreos, 12,000 de cada tribu. Para eso es el ministerio de Elías, el ministerio que el Espíritu Santo estará operando en este tiempo final, ministerio que está esperando Israel. Por lo tanto, Israel ha estado vigilando a los hombres en los cuales ha habido manifestaciones de Dios, y los ha estado examinando, pero no vio en el pasado a ninguno que cumpliera la promesa de la venida de Elías. O sea, bajo la dispensación de la gracia, no ha visto a ninguno. Y cuando uno en el cual estaba el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías quiso ir a Jerusalén,
le fue dicho que no fuera. Ese fue reverendo William Branham, porque no era el tiempo todavía. Es que esa promesa es para ser cumplida bajo el ministerio de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión. Y tendrá un mensaje bien definido. Él lo conocerá bien y sabrá aplicarlo correctamente para que produzca los resultados que están prometidos. Y Dios lo respaldará y Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Dios vivificará, traerá a vida, traerá a existencia lo que ha sido prometido en la Escritura. Vivificará su palabra, la traerá a cumplimiento, a vida, bajo el ministerio de Elías. Por eso ellos no están esperando a muchos hombres, muchos predicadores, están esperando solamente a un hombre que estará proclamando la paz universal y que estará proclamando la Pascua. Y ahora cualquier persona se pregunta, pero ¿cómo un hombre va a predicar la Pascua al pueblo hebreo, a los judíos? No se preocupe si usted no sabe. El que lo tiene que hacer, ese va a saber cómo hacerlo. En ese y con ese estará el ángel que liberta a Israel. Ese ángel se ha manifestado a través de diferentes profetas. Por eso dice la Escritura que los santos hombres de Dios que hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, o sea que fue el Espíritu Santo en ellos hablándole al pueblo. Aquí también en Zacarías capítulo 7 nos habla de la forma en que Dios le hablaba a su pueblo. Capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, o sea, duro, como una piedra de diamante, que es lo más duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Como Dios enviaba su palabra por medio de su espíritu. En palabras más claras, por medio del ángel del pacto, por medio de Cristo en su cuerpo angelical. Un espíritu es un cuerpo de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otro mundo, de otra dimensión. Y por medio de su espíritu, de ese cuerpo angelical, que es Cristo en su cuerpo angelical, Dios enviaba su palabra a su pueblo, a Israel, por medio de los profetas. Los velos de carne que Dios tenía eran los profetas, pero el que estaba dentro de esos profetas hablando al pueblo era el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios. Y por consiguiente Dios estaba en su cuerpo angelical manifestado a través de ese cuerpo angelical, hablando a través de los profetas. Para que lo entienda mejor, algunas veces usted ve a una persona hablando y usted dice: quisiera metérmele por dentro para yo hablar por él. Pues eso es lo que Dios hacía. Se metía dentro de los profetas y hablaba a través de los profetas. Tan simple como eso. Y eso era el ángel que liberta a Israel y que va a libertar a Israel y lo va a restaurar
al reino de David. Va a restaurar ese reino en el cual este mismo ángel estará sentándose sobre el trono de David, porque este ángel es Cristo. Él es el heredero al trono de David, manifestándose él en carne humana, porque es en la forma que literalmente puede tener el reino y sentarse en el trono de David. Este ángel es el ángel más importante, es el ángel de Dios, porque es el cuerpo angelical de Dios, así como el ángel de cada persona es su cuerpo angelical. Y por consiguiente, para usted como individuo, el ángel más importante, además del ángel de Dios, el otro más importante es el ángel suyo, que lo cuida, lo guía en el camino de Dios y lo protege de todos los peligros. De todos los peligros Él lo ha estado cuidando, y ustedes algunas veces dicen: yo no sé cómo yo no perdí la vida en cierto momento. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y ese ángel está en comunión y compañerismo con el ángel de Dios, con ese ángel del pacto. Y ahora las naciones tienen ángeles también, o ángeles buenos o ángeles malos. Como los seres humanos tienen algunos ángeles malos o ángeles buenos. Y ahora mencionamos a una nación que tiene un ángel bueno. El ángel Gabriel le dice al profeta Daniel en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Este tiempo en que se levanta este ángel o arcángel Miguel, que es el arcángel que está de parte de Israel, si las naciones se dieran cuenta que el ángel más poderoso lo tiene Israel, con todo el ejército celestial, el ángel Miguel con su ejército celestial, con esas huestes celestiales para defender a Israel, todas las naciones más bien pedirían a Israel ayuda y estarían de parte de Israel todas las naciones. Escuché que en un tiempo de guerra de los ejércitos enemigos de Israel, los cuales salieron huyendo en una ocasión y le preguntaron qué había pasado, algunos dijeron: no se puede pelear con ángeles. Ellos vieron ángeles y tuvieron miedo. Ahora, en tiempos del Antiguo Testamento, también los vecinos de Israel, en algunas ocasiones que peleaban, cuando se veían perdiendo, decían:
El Dios de Israel está peleando por ellos. El Dios de Israel está peleando contra nosotros, está en favor de ellos. Pues claro, tiene que estar en favor de su pueblo. Y todas las naciones deben de estar también en favor del pueblo de Dios. Debe todo el mundo estar en favor de aquel del cual Dios esté en favor. Y eso es estar también en favor de Dios. En el Éxodo capítulo 17 verso 16 dice que Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación, porque se levantó en contra del trono de Dios y se había levantado en contra de Israel. Pero es que el trono de Dios terrenal está con Israel, y el reino de Dios terrenal está con Israel. Levantarse en contra de Israel es levantarse en contra de Dios. Si todas las naciones supieran eso y todos los seres humanos lo supieran, amarían a Israel y orarían por Israel y buscarían la bendición de Dios viniendo de Israel. Muchos beneficios recibirían todas las naciones y todos los seres humanos. Vean, el mismo Jesús hablando dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El mismo Salvador, ¿de dónde vino? De los judíos. Tan simple como eso. Para bendecir Dios por medio de la simiente de Abraham, por medio del Mesías, de Cristo, bendecir a todas las naciones. Todas las naciones serán benditas por el medio de Cristo, porque esa bendición vino de los judíos. Y le agradecemos al pueblo de Israel esa bendición tan grande del Mesías príncipe, que tuvo y que murió como el sacrificio de expiación por el pecado, para que todo ser humano tenga la oportunidad de obtener la salvación y vida eterna a través de Jesucristo, el cual nació, vivió y murió y resucitó y ascendió al cielo en la tierra de Israel. Vean todas las cosas que sucedieron con el Mesías príncipe, y todo allá en la tierra de Israel. Y ahora la bendición de Abraham ha estado pasando a los gentiles, y han estado siendo bendecidos los gentiles con salvación y vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que Jesucristo ordenó a sus discípulos en San Marcos capítulo 17 versos 15 al 16, o capítulo 16 versos 15 al 16 de San Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. El futuro eterno de las personas está en creer o no creer. No cree, no tendrá vida eterna, será condenado y echado en el lago de fuego y dejará de existir. Si cree en Cristo como su Salvador y lo recibe y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, pues la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios y ha subido por esa escalera que vio Jacob. Y por consiguiente tiene su futuro eterno asegurado con Jesucristo en su reino eterno. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo
nació la fe de Cristo en mi alma, creí y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y Él me dio la salvación y vida eterna. Me aseguró mi futuro con Él en su reino eterno. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Recuerden que Él es el ángel que liberta a Israel. Lo libertó como una persona, Jacob. Lo libertó como el pueblo esclavizado en Egipto, y lo libertará en este tiempo final como pueblo. Este ángel se encontrará con Israel, o Israel se encontrará con él, porque este ángel estará velado en carne humana en este tiempo final. Y ahí estarán los ministerios de Moisés y Elías para la liberación de 144,000 judíos o hebreos descendientes de Israel. Hemos visto que estamos en el tiempo final y que ya de un momento a otro se abre la puerta del reino de Dios bajo la dispensación del reino para los judíos. Así como se abrió la puerta para la dispensación de la gracia, para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, que comenzó en la esfera espiritual y que continúa en la esfera espiritual, pero que pronto se abrirá la dispensación del reino para los judíos, y van a entrar por cantidades. Y de todos ellos, 144,000 serán los escogidos del pueblo hebreo. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, pero escuchó la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en su alma y cree en Cristo de todo corazón, puede ahora dar testimonio público de su fe en Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora tiene la oportunidad de confesar a Cristo públicamente como su único y suficiente Salvador, recibiéndole en estos momentos, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Pueden venir a los pies de Cristo y yo oraré por usted para que Cristo les asegure el futuro eterno en su reino. No sabemos cuánto tiempo nos toca vivir en el cuerpo que Dios nos ha permitido tener. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestro futuro eterno lo más pronto posible. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y para qué lo buscamos? Para entrar al reino de Dios. ¿Cómo entramos? Naciendo del agua y del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, en donde nace la fe de Cristo en nuestra alma, y creemos en Cristo y damos testimonio público de su fe en Cristo, de nuestra fe en Cristo, y somos bautizados en agua en su nombre. Eso es nacer del agua. Y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, y así la persona ha nacido del agua y del Espíritu y ha entrado al reino de Dios, y por consiguiente ha entrado a la vida eterna. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, en la ciudad de México, República Mexicana, y los está llamando. Y también en toda la República Mexicana Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos, y los está llamando. Pues ustedes tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por esa causa ustedes han estado escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma, y ahora tienen la oportunidad de dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. También ustedes que están a través del satélite Amazonas en el canal WSS, el Mensajero de la Paz, y que no habían recibido a Cristo como Salvador, lo pueden hacer en estos momentos para que Cristo les reciba en tu reino. Los que también
en una ocasión había servido a Cristo y se apartaron de Cristo y se descarriaron, pueden venir los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Pues ustedes tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida, y Cristo los está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte vida eterna, para colocarte en su reino eterno, para que puedas vivir eternamente con Él en su reino. Todos queremos vivir eternamente, todos queremos entrar al reino de Dios. Y ahora, en estos momentos, ustedes han comprendido cómo entrar al reino de Dios por medio de nacer del agua y del Espíritu, por medio de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y nacer la fe de Cristo en vuestra alma y creer en Cristo de todo corazón y recibirlo como único y suficiente Salvador. Todavía continúan viniendo más personas que, como ustedes, están escritos en el cielo, en el libro de la vida, y Cristo les ha hablado directamente a sus almas y nació la fe de Cristo en sus almas como en las de ustedes, y están viniendo a los pies de Cristo en estos momentos, así como ustedes han venido a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. El ángel que liberta a Israel ha estado manifestándose en medio del cristianismo, en la dispensación de la gracia, y ha estado ungiendo personas y hablando a través de personas, de ministros, de predicadores, y ha estado libertando a las personas, las ha estado libertando del reino de las tinieblas y colocándolas en el reino de Dios, así como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Así también ha estado libertando millones de seres humanos durante estos 2000 años que han transcurrido y bajo la dispensación de la gracia. Vean aquí en Colosenses capítulo 1, dice del verso 2 en adelante: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha libertado ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas. Nos ha libertado, como libertó a Israel, del poder del reino del faraón, y ahora nos ha colocado en su reino, que es el reino de Jesucristo, en donde está la vida eterna. Los reinos terrenales no tienen vida eterna, ni le pueden ofrecer vida eterna a sus ciudadanos, porque son reinos temporales o temporeros. Pero el reino de Dios es eterno, y por cuanto es eterno, la vida en el reino de Dios es eterna también. Y el que entra al reino de Dios nace en el reino de Dios, nace a la vida eterna con Cristo en su reino eterno, para vivir eternamente en el reino de Dios. Cuando se nos acabe la vida temporal en estos cuerpos, no tenemos que preocuparnos por nada, porque tenemos asegurada la vida eterna con Cristo en su reino eterno, y viviremos con Él por toda la eternidad. Él nos dará un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible, glorificado, como su cuerpo glorificado, para vivir en su reino eterno cuando sea establecido físicamente en el planeta Tierra. Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo, porque en el cuerpo glorificado la persona no se pone vieja, porque es un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible. No se pone viejo, ni muere tampoco. Esa es la clase de cuerpo que Jesucristo tiene para mí, el cual yo estoy esperando y pronto lo voy a recibir. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también es para ustedes también esa promesa
de un cuerpo eterno y glorificado. Lo más importante para el ser humano es la vida. Y si esta vida terrenal es importante, cuanto más la vida eterna. Y la vida eterna, usted no la puede ir a buscar a un supermercado o a algún gobierno o alguna compañía de seguros. Solamente Dios, que es el dador de la vida eterna, le ha dado la exclusividad de la vida eterna a una sola persona, para que todos los que quieran la vida eterna vengan a esa persona y la reciban de Él. Él es el único que puede otorgar la vida eterna, porque Él tiene la exclusividad de la vida eterna, pues Dios el Padre le ha dado esa exclusividad. Cualquier persona diría: yo quiero la vida eterna y quiero conocer esa persona. Pues esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo. Él ha dicho que el que viene a Él y el que cree en Él no morirá eternamente. O sea que la persona, si muere físicamente, va a resucitar en un cuerpo glorificado, pero ya en su alma tiene vida eterna. Ven aquí en el capítulo 3, verso 16 de San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que obtienen la vida eterna? Los que creen en Cristo. Él vino para darnos vida eterna. También dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego, en el mismo capítulo 3, verso 36 de San Juan, dice, aún un poco antes, verso 35 al 36 de este capítulo 3 de San Juan, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Ven por qué Él tiene la exclusividad de la vida eterna? Porque todas las cosas Dios las ha entregado en su mano, Y también las ovejas del Padre, Dios las entregó en las manos de Jesucristo, para que las busque y les dé vida eterna. Porque Dios le ha dado la exclusividad de la vida eterna a Jesucristo. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, como el Padre me conoce, y yo les doy vida eterna. Lo más importante es la vida eterna, y solamente la podemos conseguir en una persona, Jesucristo. Todos queremos llegar a Dios, y solamente podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo para llegar a Dios y para recibir la vida eterna. Todavía vienen más personas de camino. Vamos a esperar unos segundos para orar ya por todos los que han venido a los pies de Cristo. Mientras esperamos los que vienen de camino, vean esta escritura tan hermosa que nos habla del amor de Dios y lo grande que es el amor de Dios para el ser humano. Romanos capítulo 5, versos 6 en adelante dice: porque Cristo
aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra del amor de Dios hacia nosotros es que Cristo murió por nosotros. Lo envió a la tierra para que muriera por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación del ser humano con Dios es a través de Jesucristo. Ninguna persona puede estar reconciliada con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Por eso todos necesitamos a Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguna persona por venir, puede venir para que Cristo le reciba en su reino. Los que están a través del satélite o de internet pueden también venir, los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Veo que vienen más personas caminando. Vamos a esperar unos segundos. En las demás naciones también, los que faltan por venir, pueden venir a las demás naciones también, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Recuerde que ya Dios le habló a su corazón, ya usted comprendió que fue la voz de Dios hablándole a su corazón, llegó hasta su alma, porque usted tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y usted no lo sabía, pero ahora sí lo sabe. Y ahora comprende por qué usted está aquí en esta ocasión, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos ya a orar. Si falta alguno por venir, puede venir. Algunas veces hay personas tímidas que les da vergüenza que los vean pasar a la frente para recibir a Cristo, pero es un privilegio grande recibir a la persona más importante de los cielos y de la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una honra, un honor recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos y están aquí presentes, y los que están a través del satélite Amazonas o de internet, que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, con nuestras manos levantadas al cielo y nuestros ojos cerrados. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio, nació tu fe en mi corazón, creo en ti de todo corazón, creo en tu nombre como el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te reconozco y recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo.
Señor, sálvame, te lo ruego, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Jesucristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo recibieron como único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: oí el Evangelio, creí, lo recibí como Salvador, pero todavía me falta una cosa, pues Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya creí y lo recibí como Salvador, y ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible para cumplir el mandato de Cristo completo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, en donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona reciba a Cristo como Salvador, muere al mundo, y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, está siendo resucitado, tipológicamente está siendo resucitado a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Pronto comprendiendo el significado del bautismo, viendo que el bautismo es tipológico, pueden ser bautizados en estos momentos en donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, conforme al mandato de parte de Jesucristo. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora le pido al ministro reverendo Jorge Hernández Martínez, se acerca aquí. Hay bautisterio, hay agua, hay bautisterios a los lados, hay ropas bautismales también, y hay vestidores de ropa, lugar donde colocarse las ropas bautismales para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa y que les ayudarán y cuidarán también de vuestras ropas mientras ustedes son bautizados. Y hay ministros también que les bautizarán, los cuales ya están en el área de los bautisterios, los que están allá vestidos de blanco. Así es que bien pueden ser bautizados ustedes que están aquí presentes y recibieron a Cristo, como también ustedes que están en otras naciones y que están a través del satélite Amazonas viendo y escuchando esta conferencia, la predicación del Evangelio de Cristo, y recibieron a Cristo como su Salvador. También pueden ustedes ser bautizados en los países donde ustedes se encuentran, pues allá hay bautisterios y ministros que les bautizarán y también tienen ropas bautismales para ustedes. Así es que bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora dejo en cada país al ministro correspondiente para que les indique a las personas hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Y aquí en Ciudad México, en el DF, dejo al reverendo Jorge Hernández Martínez para que les indique a ustedes hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, el ángel que liberta a Israel. Ese es el mismo ángel, el cual es Cristo, el que le ha libertado a usted. Que Dios les continúe bendiciendo y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de Dios. Muchas gracias y buenas tardes.